de hacer radio. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram como @ecoradios y en Facebook como Ecoradio. Ecoradio, otra forma de hacer radio. Ecoradio.com, otra forma de hacer radio. Una emisora diferente, con contenido especializado. Sigue toda nuestra programación en www.ecoradio.com. Ecoradio.com amplía sus fronteras digitales. Por eso te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube Ecoradio, en donde encontrarás los mejores programas, el mejor contenido y podrás escuchar nuestra señal online www.ecoradio.com, la vitrina del talento latino. La ciudad que progresa cumple un año más. Celebremos que con el aporte del gobierno nacional y los bogotanos se ampliará la autopista norte y miles de conductores vamos a ahorrar tiempo al entrar y salir de la ciudad o al llevar a nuestros hijos al colegio. Celebremos la Bogotá que estamos construyendo. 484 años. Alcaldía Mayor de Bogotá. Escucha esto. Solo 6 de cada 10 hombres participan en el trabajo de cuidado, mientras que 9 de cada 10 mujeres lo hacen. Cuidar también es trabajo, una iniciativa de la Alcaldía Local de Usaquén y la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional de Colombia. La ciudad que progresa cumple un año más. Celebremos que gracias a los aportes del gobierno nacional y los bogotanos tendremos segunda línea del metro, que será subterráneo. Podré ir desde mi casa aquí en Suba hasta mi trabajo en Chapinero. Celebremos la Bogotá que estamos construyendo. 484 años. Alcaldía Mayor de Bogotá. Escucha esto. El 78% de las mujeres y el 64% de los hombres están de acuerdo con la siguiente afirmación. La mayoría de los hombres en Bogotá participan menos que las mujeres en los oficios del hogar. Cuidar también es trabajo, una iniciativa de la Alcaldía Local de Usaquén y la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional de Colombia. El mundo está muriendo. La contaminación crece cada día. Y la solución está en ecoradio.com con Ecológico, un programa para adquirir conciencia ambiental y saber cuidar nuestro planeta Tierra por medio del reciclaje y buenas prácticas. Aquí comienza Ecológico. Vive bien, piensa mejor. Solo por ecoradio.com. Se acabó el espacio. El tiempo no da más espera. En los próximos 5 años los rellenos sanitarios colapsarán irremediablemente. Si el manejo de los residuos continúa bajo el concepto de basura, llegaremos a un colapso, donde será la especie humana la llamada a desaparecer. Estamos a tiempo. Es ahora. Sobrevivir es tan fácil como entender el milagro de la transformación de la mal llamada basura en vida. Frutos más sanos y realmente nutritivos, suelos más fértiles y productivos, agricultores más prósperos, familias más saludables. En EcoBoyacá contamos con una capacidad para procesar 60.000 toneladas de residuos sólidos al año. Con ellos generamos 12 millones de kilogramos de abono orgánico terrazano, capaz de fertilizar e incrementar la capacidad productiva de 9.000 hectáreas. Además, producimos 129.000 metros cúbicos de abono orgánico líquido que pueden fertilizar 2 veces a un país como Haití. Y tú tienes la decisión en tus manos. Atrévete, ven con nosotros y alimenta a Madre Tierra. Bueno, bienvenidos a una nueva emisión de Ecológico aquí en Ecoradio, otra forma de hacer radio. Esta es la cita de todos los jueves a las 7 de la mañana hora Colombia y es un programa que hacemos con el apoyo de EcoBoyacá, una gran compañía que se dedica a transformar los residuos orgánicos en abono orgánico. Y hoy tenemos un tema que es muy interesante.
las reformas a la gestión de residuos y aseo del país. Eso significa que se está estudiando el tema y se están proponiendo cosas nuevas, y para ello hemos invitado a un experto en el tema, a Camilo Leal. Camilo, bienvenido a Ecológico, este programa que hacemos aquí en Ecoradio. Muchas gracias por la invitación a Ecoradio, y pues estamos aquí atentos al programa y a pues debatir el tema de las reformas que necesita el país para el servicio de aseo y para la gestión de los residuos en general. Camilo, siempre que tengo invitados nuevos, porque hay muchos que repiten en Ecoradio, les pregunto, bueno, ¿quién es Camilo Leal? Para que los oyentes sepan con quién estamos conversando de este tema tan importante. Bueno, pues yo me formé en la Universidad Nacional, soy historiador, luego inicié una maestría en Desarrollo Sustentable y Gestión Ambiental en la Universidad Distrital, y en ese camino me fui relacionando con el tema de los residuos. Tuve la oportunidad de trabajar como gestor de aprovechamiento para la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos durante la administración de Gustavo Petro en la Bogotá humana, con este sueño de lograr formalizar a las organizaciones de recicladores y darle cumplimiento a pues, las órdenes de la Corte Constitucional que entendió la Corte que los recicladores llevaban mucho tiempo trabajando para el servicio de aseo de una manera gratuita, precaria y en las peores condiciones posibles, y que era tarea del Estado incorporarlos al servicio de aseo para que lograran salir de esa vulnerabilidad en la que siempre habían trabajado. Y en ese camino iniciamos. Camilo, entonces voy a aprovechar, ya que eres historiador, podemos hablar de historia en estos temas. Yo recuerdo, y aquí voy a hacer referencia a mi profesor de geografía, años 78, 79, me ubico, en esa época yo estaba en el bachillerato, y él nos mostraba una imagen donde nos decía, miren, si no comenzamos a actuar, miren lo que va a pasar. Van a haber islas flotantes de basura en el océano, va a haber un colapso en los países en general por el manejo de la basura, porque en ese momento se veía como basura. Eso significa que ¿hace cuánto la humanidad viene luchando con este tema de los residuos? ¿O desde cuándo estamos tomando conciencia de esto? Aprovecho tu experiencia como historiador. Y después voy a aprovechar, ya que participaste en el gobierno de la Colombia Humana, para explicar un poquito qué fue lo que pasó. Porque el sistema no funcionó, porque la idea era muy buena y finalmente no funcionó. Entonces arranquemos con la historia primero. Bueno, yo creo que hay un principio, y es el principio que nos lleva a todo esto, es que los seres humanos producen residuos todo el tiempo. Y en el momento en el que empiezan a haber excedentes en todo, en la producción mundial, y dejamos de simplemente recolectar y cazar, y empezamos a distribuir esos excedentes por el mundo, empiezan a generarse residuos, y la humanidad, pues, como la escala era pequeña en su momento, y los residuos que se producían, pues eran biodegradables, durante casi toda la historia de la humanidad, pues no tuvimos graves problemas en términos de residuos, hasta que el desarrollo de las ciudades y luego con la revolución industrial nos van a generar un problema ambiental que no lo hemos logrado resolver, que muchos países han intentado diversas maneras de resolverlo, algunas con aciertos y la inmensa mayoría sin aciertos, porque desafortunadamente los intereses económicos y políticos que están alrededor de los residuos, pues tampoco han permitido que se logre en muchos países avanzar en el tema de gestionar ecológicamente los residuos. Y aquí hago un salto así muy grande, es que desde el año 1992 Colombia se comprometió con Naciones Unidas a gestionar ecológicamente sus residuos. Ya han pasado 30 años y Colombia sigue enterrando, sigue teniendo botaderos a cielo abierto, sigue desperdiciando la oportunidad económica de desarrollar un sector
que genere empleos verdes, que genere empresas verdes, y pues desafortunadamente pues también digamos que el profesor Frank Molano ha trabajado mucho esto. En Bogotá, por ejemplo, había una gestión de los residuos muchísimo mejor a inicios del siglo XX que hoy, porque todo eso, porque había, por ejemplo, con el tema de orgánicos, nada de eso se enterraba. Absolutamente nada se enterraba porque todo se recuperaba y se aprovechaba para la producción agropecuaria o para lo agrícola o para el consumo de los animales. Hoy en día eso no pasa, eso se acabó. Y creo que el servicio de aseo también ayuda a eso, porque en el momento en el que se formaliza el servicio de aseo, todas esas iniciativas alrededor de los residuos orgánicos que habían en Bogotá a comienzos del siglo XX, pues mueren, porque ahora hay alguien que recoge, me quita el problema y yo simplemente pago una factura y hasta que yo dejo la basura allá, ahí ya se acabó el problema para mí. Claro. Pero empieza el problema para el mundo. Claro. Entonces, Camilo, digamos que, o sea, yo podría opinar en este punto que entonces el tema es negligencia del animal humano en el manejo de los residuos. Yo creo que la especie humana tiene una relación con el planeta sumamente compleja. Es, digamos que la presión antrópica que nosotros ejercemos sobre el planeta es enorme, y pues también la sociedad de consumo genera que nosotros estemos consumiendo y produciendo un montón de residuos que seguramente no es necesario. Sociedades más austeras, por ejemplo el bloque socialista y la Unión Soviética en su momento, pues no tenían esos niveles de producción, y cuando el neoliberalismo logra pues como cobijar a todo el mundo, pues también se genera una alta tasa de producción de un montón de cosas que se usan una sola vez, se desechan y luego miremos a ver qué hacemos como humanidad con ese residuo. Entonces, pero también hay intereses económicos y políticos, sí. Por ejemplo, en el caso de Colombia, para que esto no cambie y sigamos siendo un saneamiento básico muy chistoso, porque se habla de saneamiento básico y en la Constitución lo establece como un derecho, pero el saneamiento básico en Colombia es como si yo tuviera un gran tapete y escojo una esquina del tapete y allá voy echando toda la basura de mi casa ahí. Qué buen ejemplo. Y la voy llenando, y la voy compactando, y la voy llenando, y ese es el saneamiento básico que tenemos en Colombia. Sí, claramente. Entonces, el animal humano, y me gustó ese término que usó uno de nuestros invitados en un programa pasado, que él habla del animal humano. Y bueno, vamos un momento a lo que pasa en la Colombia humana, porque creo que eso en Bogotá marcó un momento muy importante, muy interesante, sin antes decir que tuvimos también un momento en la humanidad, que fue cuando arrancó todo este tema del SIDA. Antiguamente uno iba a un restaurante y uno pedía una gaseosa, una cerveza, la servían en un vaso de vidrio, en un pocillo de ¿cómo se llama esto? De loza, sin problema. Pero cuando llega el tema del SIDA, yo pienso que eso también incide que ya nos volvamos todo en desechable. Y hay una explosión de desechables impresionantes. Entonces, ese fue otro punto como crítico en la humanidad, ¿o no, Camilo? Pues digamos que más allá de que hayan condiciones o circunstancias que hayan aumentado algún tipo de producción de residuos, creo que también siempre digamos que detrás del tema de los residuos hay muchos intereses económicos, que no está mal, porque evidentemente gestionar residuos de una manera, digamos, como ambientalmente sostenible, tiene que ser rentable para que la actividad se desarrolle y se sostenga en el tiempo. Claro. Pero también la industria, por ejemplo, en Colombia, yo tengo una mirada un poco crítica del empresariado colombiano en este sentido. Es que hay una zona de confort en la que yo he hecho, digamos, mi negocio, y en esa zona de confort me muevo, y si no hay nada que me motive a cambiar de esa zona de confort, entonces yo me mantengo ahí. De acuerdo. Y la innovación y el desarrollo se quedan a un lado. Y eso lo digo, por ejemplo, introduciendo el tema del impuesto a los plásticos de un solo uso, y que seguramente se seguirá ampliando a otros materiales. Y es que
no veo, tal vez no lo conozco, pero no veo que la industria se piense otras maneras de producir para mantenerse en el mercado y ajustarse y adaptarse al cambio climático y al desarrollo sustentable. Eso me parece complicado porque si no se fuerza la transición, entonces el empresariado no está preparado para dar ese salto. Y eso voy un poco también al tema del servicio de aseo. Llevamos 30 años desde la ley 144, enterrando la basura porque ese fue el modelo y porque pues, grandes conglomerados económicos pues tienen el servicio de aseo en sus manos, y como es fácil enterrar basura porque desde mi punto de vista no tiene mayor ciencia tener un compactador de basura, recoger y ir a botar. Tal vez lo ingenieril está en el enterramiento, pero en la recolección y transporte de recoger basura en la calle eso no tiene mayor ciencia. Es muy sencillo. Lo difícil es haber dado el salto a recoger los residuos de manera diferenciada y qué mecanismos tenemos que implementar para ello. Pero pues es una situación, es una zona de confort, porque si yo llevo 30 años como empresario teniendo un negocio próspero, recogiendo y transportando en esa manera, ¿para qué yo voy a dar el salto? ¿Cierto? Sin embargo, voy a sacar la cara por algunas empresas de nuestro país que están haciendo la tarea muy juiciosos. Aquí hemos tenido, por ejemplo, al grupo Nutresa, que nos han mostrado cómo están trabajando todo este tema en la producción responsable y cómo están haciendo en el tema de separación. Están incluso pensando en los temas de sus empaques. En Colombia hay empresarios que la están haciendo, pero hay que hablar también de algo, Camilo, y es que en Colombia hay unos empresarios, no voy a decir que todos, que no están formalizados, y cuando uno va por las calles, y esos son muchísimos, en Bogotá uno ve negocios de empresarios muy exitosos en la calle, ve uno ventas de tintos en muy bonitos, hay unos empresarios que no están formalizados, y cuando uno ve a ver su gestión, ahí no hay nada. Es decir, esto es una mezcla, en Bogotá por lo menos lo digo, es una mezcla de todo. Y efectivamente estamos viviendo, no tenemos, ya sabemos que doña Juana va a colapsar, y están pasando cosas gravísimas allá. Y en otras ciudades como Bucaramanga, en otras regiones del país están pasando cosas gravísimas con todo este tema del manejo de residuos. Entonces digamos que aquí hay una mezcla de todo. Pero quiero ir a un punto de la historia en Bogotá que me parece muy importante ahora que estamos estrenando a nuestro presidente del cambio. Porque efectivamente creo que, y lo he dicho en muchos de los programas, mi opinión personal es que los 23 o 24 millones de personas que votamos en estas elecciones presidenciales, en el fondo lo que votamos es porque queremos un cambio. Y cuando él intentó hacer el nuevo modelo de las basuras en Bogotá, pues se armó un caos terrible. Yo la verdad desconozco un poco qué efectos positivos trajo lo que él logró. Veo que ya no se usan las zorras con los caballitos, por ejemplo. Le dio algunos carros, digamos que con motor, algunos gestores ambientales o recicladores, pero digamos que Bogotá sigue siendo un caos en este tema. Por ejemplo, nosotros estamos ubicados en la localidad de Usaquén y en el barrio Cedritos esto se volvió una locura, es decir, el desorden total en el tema de la separación. Entonces, ¿qué podemos decir respecto a esto? Porque creo que se han hecho intentos, pero no han funcionado. Bueno, yo creo que hay que decir que el gobierno de la Bogotá Humana quiso darle cumplimiento a un auto de la Corte, que era incluir a los recicladores en el servicio de aseo. Y digamos que desde ahí pues podemos arrancar que había un cumplimiento de la Corte que había que dárselo, y que por lo general las órdenes de la Corte se quedan por ahí, no relacionado con los residuos, sino con todos los temas. Con todo, sí, con todo. La Corte es de muy avanzada, pero el Estado se queda muy corto para cumplir lo que propone la Corte. Pero a veces se la fuman verde, con todo el respeto a los señores de la Corte, porque esas leyes del habitante de calle, ahí hay unas discusiones que eso no se ha vuelto a tocar ese tema, y ahí hay que tocar algunos temas, porque no puede ser que una persona pues en esas condiciones pueda vivir, porque eso va en contra de la dignidad humana. Pero ese es otro tema, ¿no? Pero hay cosas que hay, María. Entonces creo que pues se partió desde allí. También el servicio de aseo venía escaladamente
creciendo la tarifa de aseo desde las primeras licitaciones en Bogotá. Tal vez la gente no lo sabe, pero Bogotá es una de las pocas ciudades en el país que tiene concesionado el servicio de aseo, porque el resto de países funciona en libre competencia. El resto de ciudades funciona en libre competencia. Y esa concesión, pues digamos que Gustavo Petro tenía una mirada muy crítica, sobre todo por el tema de las tarifas, porque las tarifas eran muy altas con relación a el servicio que se estaba prestando. Entonces, creo que para darle cumplimiento a ese auto de la Corte había que construir un régimen transitorio que permitiera darle ese cumplimiento. Y en el caso de los recicladores, pues mire que fue el primer país, no solamente la primera ciudad en el mundo, sino el primer país en el mundo que reconocía el trabajo de los recicladores a través de un pago económico por su trabajo. Eso no se había dado en ningún país del mundo. Y mucha gente recuerda lo que usted está mencionando sobre el tema de la sustitución de vehículos de tracción animal, sí, porque eso es lo que se vio. Digamos que eso es lo que se ve en la calle, que ya no se ven esas zorritas. Y sin olvidar el caos que generó, porque viendo uno personas tratando de lanzar los bultos de basura en una volqueta, pasamos de la Bogotá humana a la inhumana en un momentico. Sí, claro, digamos que uno podría decir que no se previó ciertas cosas. También usted sabe que en la prensa está documentado el tema del sabotaje que hubo y la no recolección de toneladas de basura antes de que se terminara la concesión que venía desde los años 90. Sí, pero hay que, en aras de la igualdad, hay que decirlo que esa misma prensa y esas mismas bodegas que obraron en contra de Gustavo Petro en ese momento, obraron ahorita para que ganara la presidencia. Eso lo digo abiertamente, porque efectivamente esto es un juego. Y aquí me van a perdonar, pero el mercadeo político es eso. Es decir, cuando yo estoy en la parte opositora, lo que hace el que está allá, todo es malo. Cuando yo cambio, entonces me la vuelven y me la aplican a mí. Y eso hay que entenderlo así. Porque es que los ciudadanos tenemos que comprender que aquí hay unos juegos políticos y de mercadeo político. Entonces, ojo, porque eso funciona para los dos lados. Es la política durísima. En este caso solamente estoy narrando los hechos como historiador. Claro, claro, pero hay que verlo. Camilo, ahí me disculpa porque es que creo que aquí es donde precisamente un medio alternativo de comunicación como es Ecoradio, nosotros vamos en esa línea de poder generar una comunicación en la que lo que le estemos contando a nuestros oyentes sea la mirada completa y él saque las conclusiones. Entonces aquí hay que decirlo que aquí hay un juego de mercadeo político que funciona en las dos vías y es importante tenerlo en cuenta porque como tú lo ibas a decir, la prensa juega un papel importante ahí. Sí, pero mire, vamos a los resultados. Sí. Digamos que la gente tiene recuerda, y porque la prensa también lo vendió muy bien, que hubo 3-4 días de una crisis de saneamiento básico por residuos en la calle y acumulaciones y puntos críticos. Ok, digamos que ahí podríamos hablar de situaciones que podrían llamarse de alguna manera improvisación, cosas no previstas, que desde la administración pueden ser cuestionables. Pero digamos que vamos a los resultados. La tarifa de aseo sí se redujo, porque el control de la tarifa de aseo lo tomó el acueducto, y el acueducto, pues, bajo una decisión, imagino yo, política en su momento de la administración distrital, sí se redujeron las tarifas de aseo. Uno, los datos también señalan que se redujo los residuos que se llevaban al relleno sanitario. Los recicladores de oficio por primera vez fueron reconocidos. Y claro, la gente tal vez no conoce esta historia porque no es muy visible, pero muchas familias de recicladores sí han salido de la pobreza desde ese momento. Es cierto. Muchas. Eso es cierto. Y eso no es tan visible, pero sí sería bueno que se hablase con muchos de esos líderes que hoy no solamente una pobreza económica, sino hay un salto cualitativo en términos educativos, una nueva generación de recicladores, de hijos de recicladores que en su momento estaban en la calle, en una zorra que no tenían ni siquiera derecho a la educación y hoy están graduándose en universidades. De acuerdo. O sea, que hay un salto
de social enorme que no se ve porque por lo general son personas que no importan, son personas que no están en la exposición mediática y porque el tema de la basura siempre es el último tema. El tema de la basura surge cuando hay basura en la calle, pero de resto... Camilo, ahí debo decir lo siguiente, frente a lo que se está viviendo hoy, porque claro, un gobierno pudo haber pasado en ese momento, en ese periodo de tiempo, pero ¿qué está pasando hoy? Entonces aquí la pregunta es, claro, ese intento que se hizo en ese gobierno, ¿qué se conserva hoy? Porque aquí donde estamos nosotros, que es en la localidad de Usaquén, en la zona de Cedritos, lo que se ve es un desastre total. Y eso combinado con todos los temas de microtráfico y con todo el tema de consumo de alucinógenos, porque lamentablemente hay que decirlo, esta población está en ese mundo, y es una realidad, pero hay que cambiar, porque yo lo que veo hoy es que sí, en ese momento se hizo un intento, los resultados dicen que sí, hubo gente que salió de la pobreza, pero digamos que eso no fue sostenible en el tiempo, porque Sí. lo que estamos viendo hoy en Bogotá es un desastre. Exactamente, Billy. Para que las políticas tengan resultados en el corto, mediano y largo plazo, se deben mantener. Y la política no se mantuvo porque la ciudad eligió la administración de Peñalosa. Y ahí se rompió el modelo basura cero, no se continuó. En el año 2015 se dejó construido un plan de gestión integral de residuos sólidos de muy avanzado, que sectorizaba la ciudad, que sectorizaba las organizaciones de recicladores para que no hubiera el desorden que hoy tenemos de 3, 4, 5, 6, 8, 10 recicladores pasando por la misma cuadra, que dejaba recursos para apoyarlos técnicamente. Es más, usted no lo conoce, pero en diciembre de 2015 la administración distrital dejó en licitación y se adjudicó una maquinaria para entregarle a las bodegas de recicladores que ya se le habían entregado en su momento, y eso se paró, se frenó y nunca se le entregó en la administración Peñalosa. O sea, la política basura cero terminó el 31 de diciembre de 2015, y tanto es así que el PEGIRS que se dejó en 2015, en noviembre de 2016 ya no existía porque se modificó para reprivatizar el servicio. Ahora bien, a pesar de eso, como le digo, muchos recicladores lograron salir de la pobreza, pero desafortunadamente las ineficiencias del modelo de aprovechamiento no se superaron. Y mire, yo le pongo una crítica que yo le tengo a lo que se hizo en su momento en la Bogotá humana. Aguas de Bogotá funcionó, ¿cierto? Se redujeron las tarifas, pero Aguas de Bogotá siguió haciendo lo mismo, enterrando la basura en el relleno sanitario. Sí, lo mismo. Y la gente era muy crítica. ¿Yo para qué separo si todo se da al compactador? Y sigue pasando, y sigue pasando. Aguas de Bogotá no se usó para eso. No se usó para fortalecer el modelo de aprovechamiento en una sinergia con los recicladores, sino para seguir enterrando basura. Eso no tiene sentido alguno, pero se hizo, y ya se hizo. Y eso y se sigue haciendo. Camilo, estamos en un punto y estamos revisando los problemas que se tiene en la gestión de estos residuos y en el servicio en el país. Estamos hablando de Bogotá, pues finalmente Bogotá es el 25-30% del Producto Interno Bruto del país, y lo que pasa en Bogotá pasa en todo el país, porque finalmente Bogotá genera un ejemplo para el país. En ese punto, Camilo, de las políticas públicas, a ver, si estamos hablando de problemas en la gestión pública, porque así como pasa en las basuras, pasa en todo. Cuando hay un cambio de gobierno, lo primero que uno ve, por ejemplo, en las administraciones locales, en la alcaldía local de Usaquén se vivió, llega el nuevo alcalde y todos los que estaban ahí salen, llegan a aprender, porque hay que entender, y eso también lo quiero decir abiertamente, hay que entender las dinámicas políticas, porque la política es dinámica, y es que, claro, el señor alcalde llega y comienza a nombrar. Todo el mundo quiere gobernar con los amigos, pero también hay que decirlo, y lo digo abiertamente, en muchos casos pagan votos con puestos. Y llega gente que no es la adecuada a la administración pública, y estamos en este lío, porque si la intención de la Bogotá humana, porque para mí era un tema que él lo hubiera cuadrado la saca al estadio. Pero entonces, ¿qué pasa en la transición de los gobiernos, Camilo? Porque eso sí es un problema. Es decir, si yo hago un acuerdo que se deba mantener y que no se modifique, y aquí entraría el Consejo de Bogotá, porque no solamente es el alcalde, ¿no?
Porque si esto fuera vía acuerdo del Consejo, habría mayor estabilidad. ¿Cómo lo ves tú? Sí, pues yo creo que las políticas, si no se mantiene el tiempo, pues pasa lo que estamos mencionando. Yo creo que hay muchos actores, pero yo también con el tema de los residuos y los políticos en general, siento que, por ejemplo, el tema de residuos, y eso lo hemos hablado en el Pacto Nacional, del que no he hablado, es que no hay un doliente, una persona o un político en el Consejo o en el Congreso de la República que se apersone de este tema. Ujú. No lo hay. No hay ninguno que esté todo el tiempo insistiendo, mira, hay que hacer esto, póngale ojo a esto, frenemos esto, o impulsemos esto, acordemos esto. No hay ninguno. Entonces el tema de la basura siempre pasa de agache. Solamente se habla de basura cuando las tarifas suben o cuando hay basura en la calle. Y entonces eso es una problemática enorme que tiene la economía circular y una gestión integral de los residuos, porque a nadie le interesa o porque simplemente es coyuntural, pero seguimos con esa crisis estructural de la gestión. Entonces creo que yo he conocido varios concejales que en algún momento le han metido al tema, pero o sea, digamos que particularmente siento que es porque el tema está en coyuntura y yo tengo que salir ahí a decir algo, ¿sí? Como político, pero ya, de resto no hay ninguno, no conozco ninguno. Ojalá lo pudiera conocer, pero no conozco ninguno todavía y pues me he relacionado con varios, pero no. Lamentablemente, pero, Camilo, es decir, no hemos hablado del pacto, pero me gustaría que introdujeras qué es, qué es el pacto. A ver, el Pacto Nacional para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos. Porque uno pensaría, yo pensaría, no sé si ustedes, los ciudadanos de a pie, también, si existe ya un pacto, ¿qué está pasando? ¿Qué es eso? ¿Dónde funciona? ¿Quiénes lo integran? Bueno, el Pacto Nacional para reformar la gestión integral de los residuos sólidos es una alianza de organizaciones, de empresas y organizaciones que están alrededor del aprovechamiento de los residuos. Ahí tenemos organizaciones de recicladores que hacen aprovechamiento de inorgánicos, ahí tenemos algunas empresas e iniciativas que no han logrado despegar como deberían de aprovechamiento de orgánicos, hay personas de la academia metiéndole a este tema también y que llevan mucho tiempo, pues con una experiencia de muchos años. También hay personas que tienen una pequeña iniciativa en temas de postconsumo, por ejemplo, de gestionar residuos que están por fuera del servicio de aseo, por ejemplo, y que todos le apuntamos a algo que nos, digamos, como que nos une, y es como la economía circular y lograr que el servicio de aseo esté orientado al aprovechamiento de los residuos y no al enterramiento. Es decir, superar ese modelo de enterramiento que tantas consecuencias sociales y ambientales nos ha traído negativas. Y creo que ahí, digamos que eso es un poco lo que nos une. Y pues obviamente hay muchos mecanismos para lograrlo. Seguramente habrán muchas diferencias sobre eso, pero pues hacia allá vamos y creemos que ese pacto nacional que viene recogiendo muchas organizaciones en el país. En este momento, pues tenemos más de 45 Uy, organizaciones de todo el hartísimo. país, Nariño, Magdalena, Antioquia, los Llanos Orientales, Bogotá, Cauca. Pues esperamos que ya entrando un poco ya a la actualidad, pues que en este gobierno, que en su plan de gobierno, en su programa de gobierno dejó plasmada una serie de iniciativas para reformar la gestión de los residuos de una manera general, pero que ahí están, a grosso modo, muchas de las cosas por las que hemos, digamos, como insistido durante muchos años, pues podamos tener esa oportunidad de reformar la gestión de los residuos. Yo creo que el nombramiento del ministerio de la ministra de Vivienda Catalina Velasco es un acierto, en el sentido en que en el equipo de empalme que ella construyó para recibir el gobierno del presidente saliente Duque, pues hay personas que conocen del tema. Consideramos nosotros que si se le da cumplimiento al programa de gobierno, hay unas reformas que se tienen que hacer y que hay que acordarlo con todos. Es decir, la Cámara de Aseo, por ejemplo, de Andesco,
que es un actor del que yo he sido muy crítico por el tema del enterramiento, pues con ellos hay que construir y con ellos hay que consensuar hacia dónde va a ir el servicio de aseo. Y creo que ese es el llamado también que ha hecho el presidente Gustavo Petro. Hay que lograr los máximos consensos para las reformas que se requieren. No necesariamente, aquí no debe salir nadie del mercado de los residuos ni del servicio de aseo, pero sí debemos lograr unos consensos que nos permitan superar ese modelo de enterramiento, porque también en muchos países se hace muchísimo dinero aprovechando los residuos. De acuerdo. Y muchísimo más dinero que enterrando los residuos, y yo esperaría que los grupos económicos que hoy controlan el servicio de aseo en el país y que entierran la basura, pues creo que ellos lo saben, pero siento yo que la zona de confort está ahí, y mientras esa zona de confort no se mueva, pues entonces ellos no se van a mover. Camilo, pues yo personalmente debo decirlo que yo sí tengo muchas expectativas con nuestro nuevo presidente respecto al tema ambiental, porque ese fue un caballito de batalla en estos 20 años de campaña política que lleva él, porque desde que yo me acuerdo él ha venido hablando en todo esto, porque ha sido un tema permanente en él. Él siempre ha hablado del cambio climático, de la crisis ambiental, y creo que el señor Gustavo Petro, pues ahí, por lo menos en esa debería cumplir, no sé en el resto, pero en esa creo que es clarísimo que donde no cumpla, donde no haga un cambio drástico, creo que todos le vamos a caer, incluso los petristas, porque es que es algo que estamos esperando todos. Yo lo que veo acá en Bogotá y en lo que hemos visto aquí en el programa de Ecológico es que definitivamente la voluntad política es fundamental para poder hacer un cambio en el tema de la gestión de las basuras. En Bogotá ya la alcaldesa Claudia López se demoró, a mí me parece que se demoró en pegar el grito en el cielo con el tema de lo que está pasando en Doña Juana, pero se les acaba de caer la planta de generación de energía y de gases porque no les alcanza la plata, porque definitivamente la UAES no ha querido, yo digo ahí, la UAES no ha querido y se le ha dicho de mil maneras que hay posibilidades para evitar que se entierren. Entonces digamos que definitivamente un gran problema en esto es la voluntad política, ¿no? Y que yo no sé, Camilo, qué información tengas tú, pero yo no sé qué políticos están detrás de esos contratos, ¿no? Porque es que hay de todo, ¿no? Porque ese es un problema grave. Sí, de todas formas, mire, lo de termovalorización era un completo despropósito. Bueno, Porque, primero que todo, en Colombia, generar energía es mucho más económico y mucho más sostenible, como lo estamos haciendo con hidroeléctricas, que ir a quemar basura. Eso por un lado. Segundo, no tenía un sustento económico porque la generación de energía a partir de termovalorización de residuos es más costoso que la energía que tenemos hoy. O sea, no tenía sentido alguno económico. Tercero, creo que ese era uno de los proyectos bandera que pretendía mostrar Claudia López, que desafortunadamente parece que hoy no tuviera uno que mostrara así, pues, en su gestión. Pero eso implicaba que un alto porcentaje de esos residuos que se iban a quemar eran residuos inorgánicos aprovechables que hoy estaban siendo devueltos a la industria por los recicladores. Entonces ahí ya había un incumplimiento de las órdenes de la Corte Constitucional. Y cuarto, que para mí es lo más grave, es que en vez de invertir un montón de plata y dinero en estudios, una concesión a 30 años, lo que se debía hacer era invertir enormes recursos de gestión humana y recursos financieros para evitar que esos residuos lleguen al relleno. Y eso implica ordenar el servicio de aseo. De acuerdo, Camilo. De acuerdo, Camilo. Mire, la CRA tiene una resolución que permite esquemas diferenciales cuando no existe cobertura, continuidad y calidad en el servicio. ¿Qué es lo que pasa en el aprovechamiento? ¿Por qué en vez de estar pensando en quemar la basura y resolver el problema en la disposición final y no en la recolección y transporte, por qué no construimos un esquema diferencial de aprovechamiento en la ciudad que ya la norma lo permite para garantizarle cobertura, continuidad y calidad a los bogotanos en el aprovechamiento de los residuos? ¿Por qué? No lo sé. Yo sinceramente no sé si es porque no tienen el conocimiento, la memoria. No, se hacen los pendejos por el negocio que hay, digámoslo abiertamente, Camilo. Y aquí me la juego como director de Corradio. Se están haciendo los pendejos. Porque es que hemos insistido abiertamente que ya existen, ¿cuántas plantas hay, por ejemplo, alrededor de Bogotá? Plantas
que procesan los orgánicos, por ejemplo. Porque es que el sólido, yo digo que el manejo es más fácil, o sea, sin ser facilísimo, ¿no? Pero es menos complejo que el manejo del orgánico. Y ya tenemos la solución en los orgánicos. Entonces, para mí, y qué pena con todos los oyentes y con todos, pero aquí sí la digo abiertamente, se están haciendo los franceses con el tema, por el negocio que hay. Ahora, Camilo, tenemos un oyente, y voy a aprovechar ya para hacer la pregunta, que lo hemos denominado, y se denomina él también el oyente, el contador villarista, y me pregunta que si ustedes han hecho alguna revisión sobre las tarifas de aseo cuando se pasó, eso se pagaba cada 2 meses, ahora se está pagando con el recibo de la luz, y que si hubo alguna reducción, alguna variación, porque él dice que están cobrando lo mismo, pero antes era cada 2 meses, ahora lo cobra mensual, o sea que aumentó. Mire que en su momento como observatorio le hicimos la consulta a la UAES porque la gente, como no sabe muy bien cómo funciona la tarifa de aseo, simplemente paga y se queja porque es costosa y ya. ¿sí? Yo pago 25.000 mensuales. Exacto. Cuando venía el régimen transitorio, pues quien facturaba el servicio era el acueducto. Luego, cuando se privatiza el servicio, la norma permite que los prestadores del servicio de aseo puedan elegir su facturador, con unas condiciones, pero que lo puedan elegir entre agua o energía, y creo que gas también. Algunos concesionarios tomaron la decisión de pasarse a Enel para cobrar el servicio de aseo a través de Enel. Pero cuando pasó eso, la norma ya preveía que había un aumento de 1.000 pesos, mil y un poquitico de pesos en la facturación del servicio. Eso se llama, se me olvidan, costos de comercialización. Y ese costo de comercialización de pasar a agua a Enel aumentaba 1.000 pesos. Y yo en ese momento le hice la consulta a la UAS y le dije, oiga, usted se da cuenta que los concesionarios de aseo van a cambiar la facturación del servicio y eso va a incrementar las tarifas. Usted ha hablado con los concesionarios para evitar que eso pase y ellos simplemente, no, nosotros no tenemos competencia sobre eso. O sea, un completo desconocimiento y sobre todo una indolencia, porque es muy chistoso que Claudia López prometió en campaña reducir las tarifas de aseo. No, y en el gobierno de Peñalosa, Camilo, a ver, cuando cambiaron que los esquemas de basura, los contratistas dijeron que la tarifa se reducía. Eso me quedó a mí en la cabeza y eso no ha pasado. No, para nada, absolutamente para nada. Hicieron un eufemismo en el contrato y era que se iba a reducir en un 10% la tarifa de aseo, pero en realidad eso no ha pasado. Porque la normativa establece que los prestadores de aseo y las empresas de servicios públicos en general son sus propias entidades tarifarias. Entonces esto funciona así de una manera muy chistosa que la gente no lo sabe. Es que el prestador dice cuánto le vale cuánto le cuesta prestar el servicio y eso es lo que le cobra al usuario. Hay un modelo que construyó la CRAI que se debe enseñar a eso, pero tienen muchísimo margen de maniobra para decir cuánto les cuesta el servicio. Entonces, es un poco, ahí me parece que digamos como un cheque en blanco en términos de decirle, mire, usted dígame cuánto le cuesta, cobre lo que quiera, y yo como super servicios, pues hago una vigilancia allí, pero la vigilancia es súper demorada, los controles tarifarios pueden durar años y no pasa nada. Pues. Y debo decir en esas alturas del partido que el tiempo se nos ha ido volando, Camilo, volando. Y es que hoy estamos hablando de un tema fundamental, estamos comprendiendo por qué en Bogotá y en Colombia no funciona que el ciudadano, bueno, sí funciona en el sentido que el ciudadano puede decir, bueno, en mi casa voy a separo bolsa verde, que son los residuos orgánicos, bolsa blanca, que son los residuos aprovechables, y en esa otra bolsa negra lo que ya no se puede aprovechar. Separamos y somos juiciosos, pero pasa el camión y mezcla todo. Claro, pasan por los barrios nuestros gestores ambientales, los recicladores, y ellos pues cogen lo que ven a primera vista que les puede servir, se lo llevan, pero lo que queda sigue siendo en una proporción muy alta, porque ellos no se llevan todo lo que hay ahí, entonces se está desaprovechando.
Y entonces estamos llegando a una conclusión, Camilo, en este momento del programa, y es lo siguiente, y es que definitivamente el modelo económico que está montado impide que esto funcione. O sea, está la teoría bellísima, estaba revisando yo un documento, preparando el programa, anoche me quedé leyendo. Hay un documento de agosto de 1997 del Ministerio del Medio Ambiente que habla de la política para la gestión de residuos. Y yo lo leía y me sentía, no, pues esto es la maravilla, año 97. ¿La Bogotá Humana fue en qué año, Camilo? 2012 a 2016. Imagínense, y eso es del 97, estos 10, 12 años antes, atrás. Eso quiere decir que los estudiosos, porque uno lee estos documentos y no, ¡wow! La maravilla. Pero ¿por qué no se llevan a la realidad, Camilo? Pues por lo que estamos viendo, ¿no? No sé qué quieras tú agregar respecto a esto, porque la problemática está ahí. Mire, todo el andamiaje legal, todos los incentivos económicos, toda la suficiencia financiera está para que entrar basura sea un gran negocio y para que aprovechar residuos no sea negocio, en el marco del servicio de aseo. Entonces, por eso es que tenemos que avanzar en esas reformas, porque mire lo absurdo que es. Hoy no se puede hacer recolección de orgánicos legalmente en el servicio de aseo. No se puede hacer. Solamente lo pueden hacer los prestadores que entierran la basura. Pero si yo tengo una empresa que aprovecha orgánicos, yo voy a la Superservicios y digo, mire, yo me inscribo como prestador de recolección de residuos orgánicos para recogerlos, transportarlos y llevarlos a una planta y allá tratarlos. No puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque el mecanismo, no existe el esquema que permita que una empresa lo haga. No existe. Hay un avance que se hizo, pero que es inviable, no es posible. Los recicladores lo tienen, pero porque hay una orden de la Corte y porque en el 2016 se formalizó ese esquema para que los recicladores pudieran ser incluidos en el servicio de aseo, pero las empresas de aprovechamiento orgánicos no. Entonces, esa es una primera de las reformas que hay que hacer, darle viabilidad legal, suficiencia financiera y sostenibilidad en el tiempo a las empresas que hacen aprovechamiento de orgánicos. Esa es la primera reforma que hay que hacer. Ahora, y ahí te hago una pregunta. Tuvimos a nuestro queridísimo y apreciadísimo Jorge Luna, que es el presidente de Cojacá, pero hace también parte de una asociación que estuvo en la comisión de Empalme, y tú la nombraste ahorita, pero cuando nombraron a la ministra del Medio Ambiente, en Colombia, que es Susana Mohamed, y cuando uno ve el perfil de ella, uno dice, bueno, aquí está la solución, Camilo, porque ella, además de que es ambientalista, es politóloga. Eso quiere decir que puede dar la pelea para estos cambios estructurales. ¿Qué esperas tú ahí de esta nueva ministra, Camilo? Porque el problema ya lo tenemos clarísimo dónde está. Mire, el tema de Susana, yo creo que ahí hay una oportunidad muy grande para el país. Y ella es brava, ¿no? Ella es brava, tan brava como Claudio López, ¿no? Porque esta no es un hueso fácil de roer. Bueno, pero se necesita mucha tenacidad para meterse y sacar adelante muchas cosas. Yo creo que Susana tiene, o tal vez el país con Susana tiene mucha oportunidad de dar un salto cualitativo en temas ambientales. El lío está en que se necesita una colaboración armónica y quien maneja el servicio de aseo no es el Ministerio de Ambiente, es el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el Viceministerio de Saneamiento Básico, de Agua y Saneamiento Básico. Entonces, y a pesar de que, por ejemplo, el Ministerio de Ambiente tiene un puesto en la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, pues quien tiene que dar las orientaciones para cambiar la normatividad alrededor del servicio de aseo es el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Claro, por fuera del servicio de aseo también hay gestión de residuos y hay actividades que se hacen por fuera del servicio de aseo y ahí sí tiene mayor competencia el Ministerio de Ambiente. Pero, pues, yo esperaría que con Catalina Velasco, creo que ella tiene toda la intención. Además, yo he hecho el seguimiento en la prensa y creo que ahí hay toda una como propuesta. Claro, como el tema de basura es por allá lo último, pues siempre le preguntan sobre vivienda y acueductos, vivienda y acueductos, y muy pocas veces le preguntan por el tema de residuos, porque ni siquiera saben que el Ministerio de Vivienda es el que maneja el tema de los residuos. Hasta hoy me entero. Exactamente. Entonces, también
es como el reto que tenemos nosotros de poner en la opinión pública este tema, porque la gente cree que no pasa nada, pues la gente, si usted no vive al lado de un relleno sanitario, no pasa nada. Si usted no vive alrededor de una bodega de reciclaje, no pasa nada. Y por lo general, quien vive en esos sitios, pues son las personas más vulnerables, y como diría un poco Francia Marca, los nadies, a los que a nadie le importan y no son importantes. Entonces ya se normalizó que yo tenga basura en la calle. Si yo vivo alrededor de un relleno sanitario, ya se normalizaron las moscas, todo eso ya se normalizó, porque los nadies no importan. Pero en este gobierno esperamos que los nadies importen, y mucho. Ahora, Camilo, has tocado temas muy importantes y este programa ecológico es un programa que, además de que estamos aprendiendo de muchos temas, es también de darnos cuenta como ciudadanos que tenemos que participar e intervenir. Porque entonces, Camilo, en este punto la pregunta sería, entonces, ¿qué está pasando con la Procuraduría, con la Contraloría, con la Veeduría, con la Personería, con estos entes de control? Y me meto con uno que nos cuesta en Bogotá 100.000 millones de pesos y no pegan un ladrillo. Bueno, los pegaron con la nueva sede porque entiendo que están estrenando sede en el Consejo de Bogotá. No he ido a visitarla, no nos han invitado a conocerla. Pero el Consejo de Bogotá nos cuesta 100.000 millones de pesos. Entonces, en esos términos, el Consejo de Bogotá está similar que el Congreso Nacional de la República, que a la final puro bla, 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 y de hechos reales que no sirvan nada. Mira, es que el desconocimiento de este tema es enorme en la ciudadanía y en la clase política. Y la clase política no tiene ni la menor idea. Hace poco vi un proyecto de ley sobre el tema de los residuos. Y yo decía, esta vaina, ¿quién la escribió? Y no voy a mencionar los congresistas que no son uribistas. No son pero decía yo, de verdad, el desconocimiento es terrible sobre este tema, porque se planteaban cosas que uno decía, o ya estaban en la norma, o cosas que iban contra otras normas. Entonces, no. Y en el Consejo de Bogotá, por ejemplo, Susana en su momento fue con el tema de la tarifa y se vinculó a este tema y todo, pero pues otros temas también eran más importantes y pues ahí dejaron el tema. Y siempre se habla del tema de las tarifas, pero nunca se habla del relleno, solamente cuando en este momento que la UAS inició ese proceso contra CGR legal. Hace rato no veo en qué va eso, pero... no, eso lo solucionan con plata, eso ahí lo solucionan con plata y no pasó nada y chao. Eso hay que decirlo así porque lamentablemente puede que no en todos los casos, no podemos generalizar, pero a la final se sientan por allá, ya la mijito, mira esto así, lo arreglaron y chao, y sigue lo mismo, Camilo. O sea, lamentablemente es así, porque si estamos hablando de un tema, hay esa norma del Ministerio del 97, por ejemplo, y a hoy, y mire cómo estamos. Sí, yo ya había leído ese documento del gobierno de Ernesto Samper y me pareció de avanzada en su momento. Y yo dije, pero esto nunca se implementó. Entonces, eso es un problema de Colombia y del santanderismo colombiano. Sacamos normas, documentos, estudios y ya. Sacar estudios en Colombia es un gran negocio, porque usted le entrega eso a un amigo, él hace un documento, se le paga y eso queda ahí y ya. Eso sí pasa con los planes de gestión integral de residuos sólidos en el país. Y Camilo, estás tocando un punto que los ciudadanos, hay muchos que se benefician de eso porque eso es un negocio, pero los ciudadanos, muchas veces se dice que no está, lo malo de las roscas no son las roscas, sino no estar en ellas, pero eso es precisamente lo que tenemos que empezar a acabar. Esas roscas, porque hay que comenzar a trabajar por el beneficio de todos, ¿no? Porque ese es el cambio que estamos esperando. Sí, miren, en Colombia en el tema de residuos, ahí ya tenemos demasiados estudios. Yo creo que lo que hizo la UAS con el tema de la termovaloración, de ir a botar 1.000 millones de pesos para un estudio de prefactibilidad de esa planta, cuando se sabía que eso no tenía viabilidad legal ni viabilidad económica, o sea, son 1.000 millones de pesos ¿a cuántas personas tienen que sacarle en impuestos esos 1.000 millones de pesos para que una persona, una tomadora, una ordenadora del gasto decida, voy a botar eso a la basura? Pues ¿sí? Es que los nadies no están ahí porque los nadies son informales, se salvaron de esa. Ahí sí hay que decirlo. Pero donde les llega a tocar el bolsillo a los nadies, ahí sí nos ponemos serios con el tema.
Porque es que fíjate que aquí hay un desbalance de muchas cosas, los nadies no para unas cosas, pero los nadies sí para otras cosas, y de los nadies estamos todos, los que estamos Sí, fuera de esas roscas. exactamente. Entonces, yo creo que es posible, hay que hacer unas reformas al decreto 1077 de 2015 para lograr que sea viable aprovechar residuos orgánicos, pero también que sea viable y rentable. Camilo, discúlpame un segundo que no estaba preparado, quiero anotar ese decreto. ¿Cuál es que? Repitámoslo, decreto 1077 de 2015. de 2015. Ese es un decreto que hay que reformar urgentemente. ¿Y ese se hace vía Congreso? ¿O eso No, el ¿cómo? ministerio lo puede hacer, o sea, es mucho más sencillo la reforma porque no se necesita ¿Cuál ministerio? ¿El de vivienda? el de vivienda, ciudad y territorio. Ok, interesante. Y ahí hay que darle viabilidad legal al aprovechamiento de orgánicos, hay que resolver los problemas que tiene el aprovechamiento de inorgánicos, o sea, es decir, hay que resolver el tema de los recicladores de oficio de fondo, Ajá. porque hoy lo que tenemos son un montón de personas trabajando en condiciones de esclavitud moderna. Sí, total. Y hay líderes de recicladores, no todos por fortuna, pero hay líderes que se molestan cuando yo digo esto. Y yo les digo, pero hombre, dense cuenta en qué condiciones están trabajando sus compañeros, Sí, de acuerdo. porque dentro de los recicladores también hay pues unas capas sociales en las que a uno les ha ido muy bien, que son unos pocos en realidad, y otros siguen trabajando de unas condiciones deplorables. Y además, mire, este tema nadie lo menciona. Tenemos una gran población migrante Sí, trabajando en condiciones peores que los colombianos en reciclaje. de acuerdo. ¿Y qué vamos a hacer con eso? ¿Alguien ha hablado sobre eso? Pregúntele usted a la administración de Claudio López si conoce eso. Usted le pregunta a los superservicios y ellos dicen, no, es que no tenemos respuesta para eso y eso no es nuestra competencia. No sé. Aquí voy a sacar la cara por nuestro alcalde local de Usaquén, porque con él hemos abordado el tema ya en varias ocasiones y precisamente con Ecoacá y con otra gran compañía, con Grow Building, estamos tratando de hacer un piloto acá porque el alcalde está, obviamente ya el problema se le está saliendo de las manos con el tema de la comunidad recicladora aquí en la localidad de Usaquén, y él incluso con la UAB está tratando de conseguir un sitio para hacerles un sitio de acopio, un sitio donde se puedan bañar, donde se puedan organizar, pero lamentablemente las personas que tienen los lotes o los sitios adecuados para eso, cuando se les dice recicladores, no, yo para eso no arriendo. Entonces, a ver, como sociedad también tenemos que apoyar, porque si queremos dignificar ese trabajo, fíjate que lamentablemente el consumo de estupefacientes y de esto en esta comunidad es alto, pero ellos también, yo diría que en la medida que se dignifique el trabajo, podrían encontrar caminos para salir de esto, ¿no? Lamentablemente tenemos estigmatizado el consumo de drogas y de esto, pero no el consumo de alcohol, que eso genera también muchos problemas, ¿no? Porque es que ahí toca poner el punto en la llaga. ¿Por qué unas sí, por qué otras no? Mire, en los países desarrollados el servicio de aseo funciona y el aprovechamiento funciona, y aún así hay personas que buscan reciclaje por ahí y van y lo venden. Sí. Eso es un poco lo que tenemos que lograr, y yo creo que a lo que hay que apuntarle es a que esas empresas sean rentables, se formalicen a los recicladores que quieran formalizarse, que puedan tener unas organizaciones fuertes que presten el servicio con cobertura, calidad y continuidad, y que si hay personas que quieren seguir en esa condición, pues ya eso es un problema social, seguramente de salud pública, Sí. seguramente hay que enfrentarlo de otra manera, pero aquí hay que lograr que los recicladores salgan de esa vulnerabilidad a través de sus propias empresas, y el Estado tiene que jugar un papel ahí enorme porque hay que ir hacia allá. Y lo otro, que no quiero que se termine el programa sin decir esto, el aprovechamiento de orgánicos es fundamental para hacer lo que quiere Gustavo Petro con el tema de la producción agropecuaria. Si nosotros logramos municipalizar los residuos y que los residuos orgánicos no recorran cientos de kilómetros para llevarlos a un relleno, sino que hayan plantas de tratamiento por municipio donde se aprovechen esos residuos y a través de esas plantas se subsidie a los campesinos, muy seguramente avanzaremos en el tema de la producción agropecuaria, además con fertilizantes limpios y no con este paquete que nos han traído de la Revolución Verde. Y creo que ahí hay una enorme oportunidad que creo que no se ha terminado de ver, pero que hay que insistir. Y Camilo, no recuerdo porque la verdad los nombres que han nombrado en los ministerios no son
no son muy populares, pero ¿a quién nombro en el Ministerio de Agricultura? Porque ahí el ministro de Agricultura puede jugar un papel fundamental, ¿no? Está Cecilia López. Ah, Y Cecilia López. Bueno, sí, es así. Esperemos que algo aprenda de cambio porque es lo mismo de siempre, porque ya ha ocupado todos los puestos. Pero bueno, la esperanza sí está, Camilo, como lo dijiste tú, en la cabeza de nuestro nuevo presidente, porque yo sí creo, yo no voté por Petro, pero yo siempre le admiré a él que durante todos estos 50 años de vida política, porque él vivió en campaña política todo el tiempo, ha hablado del medio ambiente, pero nunca ha hablado, bueno, nunca ha hablado de otros temas, pero desde el medio ambiente sí ha hablado muchísimo del cambio climático. Y aquí hay muchos responsables, porque hay que decir que lo que está pasando en nuestro país, un tema importantísimo, lo que acabamos de ver en el programa, es todo el tema de la gestión de los residuos, tanto orgánicos como sólidos, pero también todo el tema de deforestación y todo el tema de minería ilegal y todo esto que está pasando en nuestros territorios, pero eso es tema de otro programa. Camilo, creo que hoy el tema es importantísimo. Ahora, quería preguntarte esto, Camilo. Desde el pacto, ¿ustedes cómo pueden incidir en esa política pública? ¿Lo están haciendo? ¿Ya se metieron a la rosca? ¿Ya pasaron de nadie a la rosca ya del Ministerio de Vivienda y del Medio Ambiente o todavía no? no, nosotros nos reunimos con Catalina Velasco, la que hoy es ministra, antes de que fuera designada, Qué bueno. y explicamos varios temas que nos parecían a nosotros relevantes. O sea, si me lo pregunta a mí, yo quiero ser viceministro de Agua y Saneamiento Básico. Bueno, adelante, Camilo, tiene mi voto. Nadie vota por ti. Pero más allá de eso, pues sí esperamos que haya una mesa de participación donde el Pacto Nacional pueda influenciar en estas reformas que necesitamos y esperamos que la voluntad política esté. Hay cosas que son tan sencillas de hacer, pero simplemente es pura voluntad política, como usted mencionó. Y nosotros sí creemos que si no es en estos 4 años, no será. Entonces, eso es algo que tenemos clarísimo y que hacia allá vamos, sea como sea. Quiero hacer una invitación muy especialmente a todos los medios comunitarios y alternativos de Colombia para que incidamos en nuestras comunidades con estos temas. Apoyemos estas iniciativas que, como lo hemos visto hoy, no salen adelante por las roscas y porque los nadies estamos a este lado y no hemos logrado que las roscas o entrar a esas roscas. El día que los nadies entremos allá y podamos cambiar sanamente estas prácticas, pues sería la solución. Y como lo dice el video de introducción de Cobojacá, esto no espera más. El cambio climático ya está. Camilo, es que no es un secreto que por el Polo Norte no podían transitar barcos y ya están transitando por el deshielo que hay, por el deshielo que hay. Y somos los ciudadanos los que tomamos acción y presionamos el cambio. Creo que ese es el camino, Camilo. Sí, ese es el camino y pues la gente tiene que darse cuenta que usted no puede ir a sacar la basura y ya no es mi problema. Eso hay que cambiar y hay que hacer mucha pedagogía con eso. Es el problema del planeta, de todos y todas. Y yo creo que a Gustavo Petro también hay que hacer un llamado chiquito. Es que se habla mucho del cambio climático, pero no siento la relación ahí con el tema de los rellenos y todo eso. Hay que decirle, bueno, mitigar el cambio climático es aprovechar los residuos. Claro. Hablemos de eso. Hablemos de eso. Bueno, pues el nuevo viceministro de Saneamiento de Agua es Camilo Leal. Me imagino que ya les llegó la notificación, por ahí no nos ha dado la chiva. Pero eso sí, cuando lo nombren, lo esperamos aquí en Ecológico. Listo. Camilo, ¿con qué mensaje de cierre te quieres despedir hoy en este programa antes de que te nombren en el viceministerio? Bueno, quiero hacer un llamado a las organizaciones del país, a las personas que se han pensado estos temas, a que construyamos ese gran pacto nacional. No tienen que estar dentro del pacto nacional que estamos construyendo nosotros, pero sí a lograr esos consensos. Hacerle un llamado también a las empresas de aseo y al gremio, a que nos sentemos a revisar cómo transitamos hacia el aprovechamiento, cómo logramos que los residuos dejen de ser un problema para millones de colombianos y que se vuelvan una oportunidad económica y que le aportemos al país. Yo sé que en 4 años podemos dar un salto muy grande, pero se necesita de voluntad política, de conciencia social y ambiental. Y espero que desde el Pacto Nacional podamos seguir insistiendo
y que las organizaciones que quieran vincularse al Pacto Nacional bajo ese tema de superar el modelo de enterramiento de los residuos, pues aquí los esperamos. Pues Camilo, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación para estar hoy en Ecológico y quiero invitar a todos los ciudadanos a que participemos, a que en este tema dejemos de ser nadies, que actuemos en este punto porque es muy, 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 muy importante. Y al Consejo de Bogotá, a los ediles, a las juntas de acción comunal, a todos los líderes sociales, que tomemos acción ya en estos temas. Yo le agradezco muy especialmente hoy a Ecoboyacá, que es nuestra compañía que nos apoya para realizar este programa, porque estamos tocando temas importantísimos de transformación social, porque esto transforma la sociedad, porque es una manera de cambiar las realidades. Y lo otro que quiero decir a todos los consumidores, cuando ustedes les ofrezcan un producto que viene de un proceso de reciclaje, piensen que ustedes están comprando ahí un producto que da vida, porque protege la vida en el planeta. Por eso son más costosos. Esos productos no son más baratos porque esos productos pasan por unos procesos y eso cuesta platica. Entonces, pero aquí lo importante son los beneficios a largo plazo, que no vamos a vivir más crisis como las que hemos vivido. Ya salimos de una muy dura, pero entrar en otra sería muy complicado. El cambio climático ya es una realidad. Mira lo que está pasando con el clima. Hay zonas donde ya no hay agua. Y es producto de toda esta mala gestión. Entonces, desde Ecológico, este programa que hacemos con el apoyo de Ecoboyacá, una gran compañía que transforma residuos orgánicos en abono orgánico. Camilo, ha sido un honor tenerte aquí en Ecológico. Creo que hoy me voy muy contento con el programa de hoy porque ya tenemos clarísimo los ciudadanos. Ustedes los expertos lo tienen clarísimo, pero nosotros los ciudadanos ya lo tenemos mucho más claro. El tema es un tema de voluntad política. Esa es mi conclusión de hoy. Esa es la conclusión. Bueno, a todos mil gracias y los invito a que nos acompañen nuevamente en Ecológico. Este es un programa que ustedes, si les gustó, compártanlo. Queda en Facebook, en la página de Ecoboyacá, en Facebook de Ecoradio y en el canal de YouTube de Ecoradio. A todos, muchas gracias por apoyarnos, por escucharnos, compartan el programa. No olviden, Ecoradio es otra forma de hacer radio. Chao, chao. La mejor música, el mejor contenido y los mejores programas en la mejor Ecoradio, otra forma de hacer radio. Ey, Ecoradio con K. Este mes nuestra ciudad está de cumpleaños. Celebramos un año más de oportunidades, un año más de inclusión, de diversidad, de progreso, de solidaridad, un año más de cultura, de deporte, un año más de educación, de salud, de trabajo. Celebremos la Bogotá que estamos construyendo. 484 años. Alcaldía Mayor de Bogotá. Escucha esto. Cuando viven en pareja, las mujeres dedican 3 horas y 52 minutos más al trabajo de cuidado no remunerado que los hombres. Cuidar también es trabajo, una iniciativa de la Alcaldía Local de Usaquén y la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional de Colombia. La ciudad que progresa cumple un año más. Celebremos que gracias al aporte del Gobierno Nacional y los bogotanos comenzaremos la construcción de la nueva calle 13, que nos mejora la vida a quienes vivimos entre Bogotá y Cundinamarca. Celebremos la Bogotá que estamos construyendo, 484 años. Alcaldía Mayor de Bogotá. Escucha esto. En Colombia las mujeres cuidadoras suelen sentir tristeza, agotamiento y en ocasiones rabia por tener que asumir solas las labores de cuidado ante la ausencia de una corresponsabilidad de todas las personas que integran el hogar. Cuidar también es trabajo, una iniciativa de la Alcaldía Local de Usaquén y la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional de Colombia. Ecoradio.com amplía sus fronteras digitales. Por eso te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube Ecoradio, en donde encontrarás los mejores programas, el mejor contenido y podrás escuchar nuestra señal online www.ecoradio.com, la vitrina del talento latino. La mejor música, el mejor contenido y los mejores programas en la mejor Ecoradio, otra forma de hacer radio. Ey, Ecoradio con K.